Bueno, chiquis, llegamos a multiplicación de polinomios. En la multiplicación de polinomios vamos a hacer un breve repaso de propiedades que nos van a servir sobre potencias, ¿sí? Entonces, para multiplicar dos monomios se deben multiplicar los coeficientes y las indeterminadas entre sí, aplicando la regla de los signos y las propiedades de la potenciación. Fíjate que si yo tengo 5x por 3x, lo que hago acá es 5 por 3, 15. Y x por x es x cuadrado. Porque acordate que si la x está solita, tiene un 1 como exponente acá. Luego, fíjate esta. 7 por menos 5 menos 35. Y x a la cuarta por x a la cuarta es x a la 8. ¿Por qué? Porque 4 más 4 es 8. Iguales bases que se multiplican, como está acá, iguales bases que se multiplican, los exponentes se suman manteniendo la misma base. Luego el último ejemplo, menos 6x cubo por 3x es menos 18 x a la cuarta. ¿Por qué? Porque tengo x a la 3 por x a la 1. Aunque no esté, yo tengo que saber que ahí hay un exponente 1. 3 más 1, 4. ¿Sí? Otro ejemplo más, menos 5 por menos 8 es 40. Acordate que lo ponemos en la calcu tranquilamente. Y luego hago x a la quinta por x a la 7 es x a la 12. ¿Por qué? Porque iguales bases que se multiplican, los exponentes se suman. Luego, para multiplicar un polinomio por un monomio, lo que tenemos que hacer es tratar de tener en claro esta propiedad y de poder hacernos, ¿sí? De poder hacernos un cálculo auxiliar que nos ayude a ¿qué? ¿A qué nos va a ayudar el cálculo auxiliar? El cálculo auxiliar nos va a ayudar justamente a poder identificar y aplicar bien la propiedad. Al principio nos va a costar, pero después cuando nos pongamos cancheros, cancheras, lo que va a suceder es que ni voy a querer hacer el cálculo auxiliar. Che, profe, esto es re largo. Pero al principio te recomiendo que te hagas un cálculo auxiliar, ¿sí? El cálculo auxiliar al costado, y entonces vas a plantear, voy a poner este lápiz, y entonces vas a plantear. Acá el monomio que tenemos es menos 5x. Menos 5x por el primer término. El primer término es menos x al cubo. Entonces lo pongo en mi cálculo auxiliar para no hacer un chancherío ahí abajo. Menos 5x, no chancherío, sino que me voy a confundir si tengo muchas cosas ahí abajo. Igual la estrategia que vos te des está muy bien. En la calcu, para no equivocarme, está bueno que si querés lo pienses, pero a veces cuando son muchos cálculos lo que sucede es que te confundís de signos o qué sé yo, entonces mejor ponerlo en la calcu. Menos 5 por menos 1. ¿Por qué menos 1, profe? Porque ahí adelante hay, si no es nada, es un 1. Pero como tengo negativo, me queda menos 5 por menos 1, 5. 5, ¿sí? Número por número me da 5. Y x por x al cubo, fíjate, 1 más 3, iguales bases que se multiplican, los exponentes se suman. X a la cuarta. Esto es 5x a la cuarta. Entonces el primer término lo pongo acá. 5x a la cuarta. Luego vamos con el segundo. A ver, pongámosle color. Menos 5x por más menos 5x por más 4x cuadrado. No hace falta poner el más acá porque ya sabemos que si no hay nada está positivo. Lo pongo en la calcu. Menos 5 por 4 menos 5 por 4 nos da menos 20. Menos 20 x al cubo. ¿Por qué x al cubo? Porque si este no tiene nada, acordate que es un 1, iguales bases que se multiplican, los exponentes se suman. 1 más 2, 3. Menos 20 x al cubo. Este es el rojito. Menos 20 x al cubo. Y si nos hubiera dado positivo, bueno, si nos daba positivo, o sea, si nos daba 20x al cubo, acá pongo más 20x al cubo. Siempre tiene que haber un signo
que los enganche. Vamos con el verde. Menos 5x, siempre fíjate, por menos 2 tercios. Entonces lo pongo acá. Menos 5x por menos 2 tercios. Menos 2 tercios de x. Sería ideal que lo pongan entre paréntesis para no confundirse, pero bueno. Bien, entonces acá pongo, en la calco, menos 5 por, abro paréntesis, menos 2 tercios. Eso lo tenés que saber vos, ¿sí? Acordate de la tecla ABC. En estas calcus tengo esta tecla, pero si no, la tecla ABC es lo mismo. Y me da 10 tercios. Ponele que te hubiera dado así, 3,333 periódico. Tocas esta tecla, o en las que tienen la tecla ABC, tocas la tecla ABC y te queda 10 tercios. 10 tercios positivo te quedó. Entonces, acá. 10 tercios, ¿qué? X por X es X cuadrado. Yo siempre te recomiendo que lo hagas en un cálculo auxiliar para que pienses esto. Número por número, como que lo hagas por monomios. Creo que resulta más fácil. Y x a la 1 por x a la 1 es x al cuadrado. Perfecto. Por último, violeta. Perdón, y no lo puse ahí el verde. No me dijeron nada. Bueno, como acá te estoy diciendo, este está positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos más. Acá lo voy a poner, enganchar, por más de que acá no esté, yo tengo que saber que es positivo y que en este término voy a poner 10 tercios x cuadrado. Y en violeta hacemos el último. Menos 5x por 6. Menos 5x por 6. Menos 5 por 6, lo ponemos en la calcu. Menos 5 por 6, menos 30. Menos 30x. Entonces acá pongo menos 30x. Esta es la mejor manera para poder resolver, ¿sí?, con cálculo auxiliar. Y así no te perdés. Después de tanto practicar, vas a ver que de tanto practicar lo que va a suceder es que lo vas a poder hacer directo, ¿sí? Pero te recomiendo que en este momento lo hagas así. Vamos a plantear, a ver, cómo se multiplican dos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que p de x, si tengo, por ejemplo, acá que p de x, se los voy a agregar ahí abajo, si quieren, como apunte. Ahí se los agrego, así no lo perdemos, creo que quedó bien. Ejemplo, este es un ejemplo, lo vamos a poner acá abajo, tuki. Listo. Ejemplo resuelto. Ejemplo 1 resuelto. Así lo tenés como apunte ahí. Y vamos a hacer el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dan p de x y q de x, que ya no es monomio como el anterior ejemplo. Entonces, nuevamente me plantean que p de x es el trinomio x cuadrado menos 4x más 3 y que q de x es 5x cuadrado menos x. Entonces, vamos a hacer nuestro calculito auxiliar, así no tenemos ningún inconveniente, excelente. Y lo que nos piden es lo siguiente, nos piden resolver p de x por q de x. Bien, para resolver p de x por q de x, lo primero que hago es plantear el polinomio debajo. X cuadrado menos 4x más 3. ¿Por qué lo pusiste entre paréntesis? Profe, lo puse entre paréntesis porque son dos polinomios distintos. Bien, y entonces acá, nuevamente, lo que vamos a hacer es pensar,
¿sí? En cada término. Vamos a hacer un color por cada término. Empezamos con el x cuadrado. X cuadrado por 5x cuadrado. X cuadrado por 5x cuadrado. Esto da 5x a la cuarta. Y lo pongo debajo. 5x a la cuarta. Luego x cuadrado por menos x. Perdón, x cuadrado por menos x. Iría entre paréntesis, así entendemos. Más por menos, menos. X cuadrado por x, x cubo. ¿Por qué? Porque sumo los exponentes, recordá. Entonces me queda menos x al cubo. Luego sigo con el verde, planteemos verde. El siguiente término es menos 4x, menos 4x por 5x. Menos 4x por 5x cuadrado. Esto es menos 20x al cubo. Lo pongo acá abajo, menos 20x al cubo. Luego tengo menos 4x por menos x, menos 4x por menos x, menos por menos más, 4, porque 4 por 1 es 4, x por x es x cuadrado. Acuérdate, ¿por qué 1? Porque acá, acuérdate que si no hay nada, adelante hay un 1. Entonces, esto solamente corre en las multiplicaciones. Bien, 4x cuadrado. En las multiplicaciones y ecuaciones. Vamos con el violeta. 3 por 5x cuadrado. 3 por 5x cuadrado. Número por número, 3 por 5, 15. X cuadrado, porque no tengo otra cosa. Entonces pongo más 15x cuadrado. Y luego 3 por menos x. 3 por menos x. Menos 3x. Hasta ahí vamos. Entonces me queda menos 3x acá. Ahora, ¿sí? Lo que tengo que revisar es qué puedo juntar con qué. Acordate que esto se transforma en lo que anteriormente llamábamos sumas y restas de polinomios, este con este. Entonces el 5x a la cuarta ya lo bajo. ¿Por qué? Porque no hay otro con x a la cuarta. Menos x cubo menos 20x cubo es menos 21x cubo. Acuérdate que acá hay un 1, aunque no me lo diga. Luego 4x cuadrado más 15x cuadrado es más 19x cuadrado. Y por último queda solo el menos 3x. Este es el procedimiento que yo te recomiendo para poder resolver tranquilamente las multiplicaciones entre polinomios. Bien, lo vamos a poner en el apunte y luego vamos a ver cuál es la propuesta y repasamos ahí un poco de lo que tenés que hacer. Bien, entonces este sería el ejemplo 2 resuelto. Bien, repasemos un poquito, así culminamos. En la ejercitación que te proponemos en multiplicación de polinomios, en esta ejercitación que te proponemos, decimos, esto es ejemplo 2 resuelto, decimos lo siguiente entonces. Tenés la multiplicación de polinomios, acá tenés cómo podés resolver. Una que no mencioné es potencia de un polinomio, ¿sí? Acá, potencia de potencia, se multiplican los exponentes, ¿sí? 2 por 3 es 6, ¿sí? Y la base se mantiene, ¿está bien? En este caso, a ver, lo voy a resolver porque necesito que lo tengan en cuenta. Acá. Si yo quiero resolver esto, si yo quiero resolver este tipo de potencias, lo que me están diciendo es lo siguiente. Vos vas a tener que elevar a cada uno porque la propiedad de la potenciación dice que si hay una multiplicación sí podés
sí podés distribuir. Entonces me queda menos 2 al cuadrado por x al cubo al cuadrado. Fíjate que esto, como hay una multiplicación, aunque no me diga nada, lo separé en dos términos. Menos 2 al cuadrado, si lo pongo en la calcu, ojo que siempre va con paréntesis, acordate que la calcu no piensa por nosotros, menos 2 al cuadrado es 4. Perfecto. Menos 2 al cuadrado es 4. Por, y esto, potencia de potencia, los exponentes se multiplican. 3 por 2 es 6. Por eso me queda 4x a la 6. Entonces, esa es una de las propiedades que quería que tengas. Bien, te vamos a proponer estos ejercicios, estos ejemplos resueltos, los voy a colgar de abajo. Y lo que vamos a hacer, luego lo acomodo. Y lo que vamos a hacer es lo que nos pide acá. Nos piden que resolvamos estas multiplicaciones. Bueno, estas son simples, son como el primer ejemplo. Y en el 3 son como el segundo ejemplo. Así que guíate de ahí. Y luego nos hablan de división de polinomios. Cuando nosotros dividimos los polinomios, lo que tenemos que tener en cuenta, así como cuando multiplicamos, sumamos los exponentes y mantenemos la base, cuando dividimos, mantenemos la base y restamos los exponentes. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer este ejemplo paso por paso y luego lo cuelgo ahí. Nos piden que hagamos, por ejemplo, 10x cubo dividido 5x. 10x cubo dividido 5x. Lo del número con el número se mantiene. 10 dividido 5. 10 dividido 5. Lo ponemos en la cálculo, me da 2. Y luego, esto en mi cálculo auxiliar que planteo, luego x cubo dividido x, me queda x al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo un 1 y 3 menos 1 es 2. Entonces me queda 2x al cuadrado, que es lo que dice ahí en el ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, tenemos esto. Lo tenés resuelto paso a paso, pero acuérdate que yo te recomiendo que hagas, ¿sí? Te recomiendo que hagas el cálculo auxiliar, así entendés bien lo que haces. En este también tengo que distribuir. Ese dividido menos 6 está afectando a cada uno de los términos del cuatrinomio que tengo acá. Entonces, vamos con colores. A ver, 12x a la sexta dividido 12x a la sexta dividido menos 6x dividido, esperen que voy a poner bien el x, dividido menos 6x. Entonces lo que estoy haciendo es 12 dividido menos 6 me va a dar menos 2 y x a la 6 dividido x a la 1 es x a la 5, porque lo que estoy haciendo es x a la 6 dividido x a la 1 es x a la 5. Iguales bases que se dividen, los exponentes se restan. Por eso es que me queda menos 2x a la quinta. Luego vamos con el verde. 36x a la cuarta dividido x menos 6x. 36x a la cuarta dividido menos 6x. Esto es 36 dividido menos 6 menos 6 y x a la cuarta dividido x a la 1 es x al cubo. Entonces me queda menos 6x al cubo. Luego tengo, vamos con el violeta, menos 6x cubo dividido menos 6x. Menos 6x cubo dividido menos 6x. Menos 6 dividido menos 6 es 1. No hace falta ponerlo, pero lo ponemos para que entiendas de dónde sale. Y x al cubo dividido x es x al cuadrado. Más
un x al cuadrado. ¿Hace falta poner el 1? Nuevamente te digo que no, pero te conviene ahí que lo pongas para guiarte. Luego, por último, 42x dividido menos 6x. 42x dividido menos 6x. Y en este quiero que pensemos una cosita. Entonces pongo en la calcu. 42 dividido menos 6 es igual a menos 7. ¿Menos 7 qué? Y veamos acá, pensemos. X a la 1 dividido x a la 1, 1 menos 1 es 0, x a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Por eso me queda menos 7 por 1, que menos 7 por 1 es menos 7. Entonces vos lo que tenés que saber acá es que siempre que sean iguales, x dividido x, te va a quedar 1. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá terminamos la explicación y la propuesta es que puedas resolver las divisiones que te planteamos ahí debajo. Bueno, espero que este material te sirva para que puedas estudiar. Cualquier duda nos consultas. Un abrazo gigante.